Una hermosa mujer apache llegó al ranchero y le preguntó: ¿Cómo pudiste olvidarme? Soy el amor de tu infancia. Antes de comenzar la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El poblado permanecía quieto a media tarde. Un viento reseco barría polvo por la calle principal, metiéndose en las grietas de las fachadas de madera falsa y sobre los postes donde dos caballos cansados cambiaban de apoyo. El lugar era pequeño: una cantina, una tienda, la oficina del sheriff y unas cuantas casas en la periferia. Más allá se extendían llanuras pálidas interrumpidas solo por crestas rocosas. No era un sitio donde los extraños fueran bienvenidos, mucho menos quienes mostraban los rasgos de los pueblos que los colonos habían expulsado. Liana llegó caminando desde las planicies con pasos lentos pero firmes. Tenía 25 años, aunque las huellas de las privaciones le daban un aire mayor. Su vestido desgarrado en el hombro y la cadera aún mostraba manchas pardas de sangre seca de una herida medio cerrada. El hambre había afinado su silueta, pero su espalda seguía erguida. Cada paso en aquel poblado era un riesgo medido. Sabía demasiado bien cómo miraban los colonos a las mujeres apaches, como un problema, como recuerdos de incursiones y pérdidas. Había evitado a esa gente durante años, pero sus fuerzas estaban casi agotadas y había llegado al límite de la resistencia. Avanzar era peligroso, retroceder significaba morir sola. Se repetía que entrar en aquel asentamiento no era rendirse, sino decidir. Su última decisión para seguir con vida. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba al corral en las afueras, un pequeño cercado remendado con tablas desiguales. Reconocía aquel sitio. Años atrás, antes de que soldados y colonos dispersaran a los suyos, había jugado allí de niña. Recordaba a un muchacho que compartía pan con ella y se sentaba a la orilla del arroyo sin miedo ni vergüenza. Ese recuerdo la había acompañado como una piedra guardada en el bolsillo, algo mínimo pero firme. No sabía si él la recordaría o si el tiempo y el rencor habrían sepultado esos días. Aún así, sus pies la llevaron hasta el portón. Mateo Carver trabajaba en el corral cuando la vio. Tenía un martillo en una mano, un clavo torcido entre los dientes y la camisa empapada de sudor pegada a los hombros. 32 años marcados por temporadas de rancho. Mateo tenía el semblante de un hombre que carga silencios y errores. Un hermano muerto en Colorado, un empleo perdido en un rancho tras una pelea de cantina, demasiados años en caminos donde nadie sabía su nombre. Había llegado allí 3 años antes, buscando tranquilidad, reparando cercas, criando unas pocas reses y manteniéndose lejos del bullicio del pueblo. Se decía que prefería su soledad, y era cierto. Mantener distancia era más fácil que volver a perder. Cuando notó la silueta junto al portón, su cuerpo se tensó con cautela. Vio el vestido roto, la forma en que ella contenía el dolor y los rasgos apaches que despertarían sospechas. Su primer pensamiento fue peligro. Una desconocida herida en su terreno traería preguntas y las preguntas traían miradas. Por un momento pensó en darse la vuelta y fingir que no la veía, pero ella alzó el rostro y el reconocimiento lo golpeó. Era ella, Liana, la niña que solía sentarse junto al fuego de su familia y le ofrecía bayas del arroyo. Aquella de la que a veces se acordaba en sus momentos de quietud, preguntándose cuántos quedarían de aquellos campamentos deshechos. Ya no era solo un recuerdo. Estaba allí, de carne y hueso, marcada, pero intacta. Liana percibió la duda en sus ojos y el miedo le oprimió el estómago. Si él la rechazaba, no tenía a dónde ir. Apretó la voz, contuvo el temblor que quería salir y dijo en un tono bajo pero firme: «No me reconoces, ranchero. Soy tu amiga de la infancia». La mandíbula de Mateo se endureció. Aquellas palabras atravesaron años de silencio y distancia. Sintió una punzada de culpa por lo fácil que habría sido darle la espalda a una mujer que alguna vez significó tanto. Por un momento luchó con la idea del pueblo, del problema que su presencia traería. No estaba preparado para cargar con el destino de otra persona. Luego dejó la tabla a un lado, sacó el clavo de sus dientes y se acercó al portón. No pronunció una bienvenida ni hizo promesas. Simplemente abrió el portón, se apartó y señaló el escalón donde un balde de agua descansaba en la sombra. Su voz fue llana pero firme. «Siéntate». Liana cruzó el corral, las rodillas a punto de ceder de alivio. Por primera vez en semanas sintió un pequeño cambio en su interior. El miedo no desapareció, pero ya no estaba sola. Se sentó despacio en el escalón, cuidando que la tela rasgada no tirara de sus costillas. El balde de agua brillaba bajo la luz, al reflejar el cucharón de lata, y ella lo tomó con manos que temblaban más de debilidad que de temor. El primer sorbo le ardió en la garganta, pero continuó bebiendo hasta que el pecho se relajó. Mateo se quedó a unos pasos con el martillo aún en la mano, callado y atento. Sus pensamientos pesaban. Aquello ya no era un simple recuerdo.
Frente a su portón era presencia viva, y su llegada auguraba problemas con el pueblo. Sin embargo, no podía mandarla de vuelta a las llanuras. No cuando veía la mancha oscura de su herida en el vestido y el agotamiento marcado en el rostro. Dentro de la casa, el aire era denso y tibio por el fogón encendido desde la mañana. El cuarto era sencillo: una mesa, 2 sillas y una cama angosta pegada a la pared. En los estantes, solo unos frascos de frijoles y maíz seco. Mateo la había levantado para vivir solo, sin pensar en visitas. Le indicó que pasara y ella cruzó el umbral con cautela, consciente de lo raro que era que alguien allí le abriera la puerta. Echó un vistazo rápido captando las tablas desnudas, las herramientas apiladas en un rincón y el orden casi severo de cada cosa. Todo hablaba de un hombre que trabajaba duro, vivía apartado y confiaba poco. Mateo señaló la mesa. Luego dejó el plato que había sobrado de su comida: pan de maíz, un trozo de tocino y frijoles espesos desde la mañana. Ella lo miró dudando, sin atreverse a tomarlo por su cuenta. Él asintió brevemente. «Come». Esa sola palabra disipó su incertidumbre. Liana comió despacio, con bocados pequeños, los ojos fijos en la comida, como si temiera que él pudiera retirarla. Mientras ella comía, Mateo vertió agua en una palangana, la colocó en la mesa y puso un paño doblado al lado. Luego vaciló, consciente del peso del silencio. Con voz mesurada, la mirada en su herida, preguntó: «¿Has caminado mucho? ¿Desde dónde?» Ella masticó despacio, tragó y respondió: «Desde el cañón al oeste. Semanas. Mi gente se dispersó cuando llegaron los soldados. Seguí hacia el este». Su tono era plano, sin dramatismo, pero en cada palabra latía el hambre y la huida. Añadió tras una pausa: «Evité rancheros, esquivé perros. Me oculté cuando fue necesario. Pensé que no alcanzaría otro poblado». Mateo sintió el peso de aquellas palabras. Recordó el año en que la banda de ella fue expulsada. Recordó a su padre maldiciendo a soldados y colonos por provocar la guerra. Y recordó a la niña que había desaparecido con los suyos. Ahora, viéndola tan delgada y marcada, la culpa le retorció el pecho. Él había callado cuando quemaron los campamentos y siguió con su vida mientras la de ella se hacía pedazos. Liana apartó el plato tras comer la mitad, procurando no parecer ansiosa. Desató una pequeña bolsa escondida bajo el vestido y sacó un rollo de hilo de tendón, una aguja de hueso y un trozo de tela, lo único que poseía. Lo miró con firmeza. «Necesito cerrar mejor la herida». Señaló el costado donde la tela estaba endurecida por la sangre. Mateo no contestó enseguida. Parte de él quería salir para no ver, pero otra parte se negó a dejarla sola. Sin decir nada, acercó la lámpara y se quedó listo por si sus manos fallaban. Ella apretó los dientes cuando la aguja perforó la piel y su respiración se volvió áspera. La primera puntada se soltó y la mano le tembló. Mateo se inclinó sosteniendo la luz. La claridad iluminó el sudor de su frente. «Hazlo con calma», dijo en voz baja, sin lástima ni reproche. Liana se serenó y terminó la costura, asegurando los nudos con cuidado. Cuando acabó, su rostro estaba pálido, pero la mano ya no temblaba. Rasgó una tira de su falda y la ajustó fuerte alrededor de las costillas. Al terminar, Mateo vertió agua caliente en una taza, añadió corteza de sauce y la dejó reposar. Colocó la infusión frente a ella. Liana la tomó y le dedicó una leve inclinación de cabeza, un agradecimiento sin palabras. El silencio se extendió, denso, pero sin hostilidad. Era el silencio de 2 personas que compartían un pasado y aún no sabían si compartirían un presente. Liana se preguntó si él la dejaría quedarse o si solo era por esa noche. También pensó en el pueblo, en las miradas que pronto se posarían sobre ella. Mateo se hacía la misma pregunta, imaginando murmullos en la tienda y la mirada vigilante del sheriff. Ninguno expresó la decisión. Finalmente, Mateo se sentó en la otra silla, los brazos sobre las rodillas, la vista fija en el suelo, como si allí hallara respuestas. La verdad era clara. Ella había sobrevivido semanas sola, pero no aguantaría mucho sin ayuda, y él había pasado años evitando compromisos. Esta vez no quería hacerlo. Afuera, la puerta del corral crujía con el viento. Adentro, la estufa chisporroteaba. Ambos permanecieron en silencio, cada uno con sus dudas, pero sin moverse hacia la salida. Por ahora, eso bastaba. Al amanecer, el cielo estaba pálido y corría un leve frío previo al sol. Mateo salió temprano, el martillo en el cinturón, y revisó la cerca mientras su café se enfriaba en la barandilla. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Liana cosiéndose la herida a la luz de la lámpara, su rostro firme en silenciosa determinación. Aquella imagen le inspiraba respeto y a la vez inquietud, porque sabía lo que su presencia provocaría en el pueblo cuando se supiera. Dentro, ella ya estaba despierta, barriendo el suelo con una escoba improvisada,
moviéndose con cuidado para no forzar las costillas. Era su instinto, demostrar que no sería una carga. Puso a hervir los frijoles que quedaban. Agregó un puñado de hierbas secas de su bolsa y dejó que el aroma llenara el cuarto. Hacía tiempo había aprendido que la gente observa no solo lo que se dice, sino la utilidad de cada acto. Su mente seguía alerta. Sabía que aquella bondad de Mateo podía acabar si el pueblo lo presionaba demasiado. Aún así, se obligó a comportarse como si aquel lugar le perteneciera, aunque solo fuera por un día. A media mañana llegó la primera señal. El hijo del tendero, de unos 10 años, apareció por el camino con un saco de grano al hombro. Disminuyó el paso al llegar a la cerca y miró con ojos muy abiertos a Liana, que estaba sentada al sol en el portal. Se quedó el tiempo suficiente para grabar su rostro en la memoria antes de salir corriendo hacia la plaza. Liana lo vio alejarse y sintió un nudo en el estómago. Había vivido demasiado cerca de los asentamientos para ignorar lo rápido que los murmullos se volvían miradas y las miradas acababan en problemas. Mateo regresó al patio y cruzó su mirada con la de ella, que se movía inquieta. Lo entendió sin palabras. «Ya empezó», dijo con voz seca. Ella solo asintió. Al mediodía, 2 hombres se apoyaron en la baranda frente a la cantina, fumando y señalando en dirección a la finca de Carver. No se acercaron, pero su presencia era un aviso. 1 hora después pasó el propio sheriff, su caballo avanzando despacio, el polvo levantándose en bocanadas regulares bajo las patas. Cobb no era hombre de arrebatos. Había servido en la guerra, cargaba cicatrices y gobernaba el pueblo más con paciencia que con fuerza. Aún así, su placa imponía respeto, y cuando se detuvo junto al portón, quedó claro que no pasaba por casualidad. «Buenos días, Mateo», saludó con tono parejo, los ojos fijos en la mujer que estaba en el escalón. Liana se irguió, aunque el costado todavía le dolía. Sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. Mateo se acercó a la cerca, apoyando una mano en la tabla superior. «Sheriff, el chico dice que tengo compañía», dijo Cobb, las riendas flojas en la mano. «Sí». El sheriff observó a Liana un momento más con expresión indescifrable, y luego volvió la vista a Mateo. «Sabes cómo reaccionará la gente, ¿verdad? No importa que esté herida. Habrá comentarios, y los comentarios encienden ánimos». Mateo mantuvo la voz firme. «Ella no ha roto ninguna ley». «No he dicho lo contrario», replicó Cobb. El cuero de la silla crujió cuando el sheriff se acomodó. «Pero debo mantener el orden. Si algunos deciden actuar por su cuenta, el orden se complica». Liana escuchó sin parpadear. Había vivido demasiadas veces bajo sospecha para sorprenderse. Aún así, habló con tono suave, pero claro. «Vine porque no tenía otro lugar. Pedí alimento, no guerra. Si es demasiado, me iré». La mandíbula de Mateo se tensó. Giró la cabeza hacia ella. La sola idea de dejarla volver a las planicies le quemaba cada rincón del alma que antes eligió callar. Movió la cabeza en un no rotundo. «No te vas». El sheriff los miró a ambos, sopesando las palabras, las arrugas de su rostro más profundas. Finalmente asintió con un leve gesto. «Diré a la gente que estás bajo mi cuidado. Eso dará algo de tiempo, pero no te engañes. Las miradas seguirán encima». Se quitó el sombrero en señal de despedida, tiró de las riendas y se alejó sin más. Cuando el polvo del caballo se asentó, Mateo soltó un largo respiro. Miró a Liana, que seguía en el escalón sin moverse. Por primera vez desde su llegada, los hombros de ella cedieron un poco. Murmuró, no para él, sino para sí misma. «En todas partes empieza igual». Mateo la oyó y sintió más peso en la decisión que ya había tomado. Sabía las preguntas que vendrían. ¿Por qué arriesgar su tierra por ella? ¿Por qué traer viejas heridas a la comunidad? Pero también conocía la respuesta que valía esta vez. No miraría a otro lado. Esa noche le cedió la cama y él se quedó en la silla, escuchando el crujido de la casa y el murmullo lejano del pueblo arrastrado por el viento. Cuando el dolor la despertó cerca de la medianoche, se levantó sin decir nada y calentó un paño para sus costillas. Ella lo aceptó con una mirada breve que decía más que las palabras. Una confianza frágil pero real empezaba a tomar forma. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada, aunque ninguno la expresara. Ella se quedó. Él mantuvo la puerta abierta. Lo que viniera del pueblo, lo enfrentarían juntos. La advertencia del sheriff seguía en la mente de Mateo cuando amaneció el día siguiente. Se levantó antes del sol por costumbre más que por descanso y encontró a Liana despierta. Había doblado la manta con cuidado, barrido el suelo otra vez y se sentaba junto a la estufa con una pequeña olla humeante. El aroma de frijoles mezclado con salvia llenaba la estancia. Mateo notó cómo se movía prudente, calculando cada gesto para que el costado no le doliera. Ella no se quejaba, pero el dolor era evidente. Mientras tomaba café, Mateo evaluó sus opciones.
Sabía que los comentarios crecerían, y si la veían ociosa o como un peso, los murmullos serían peores. Allí, la valía de una persona se medía por su trabajo. Si Liana quería quedarse, debía mostrarse útil. Carraspeó y habló con voz serena y baja. La cerca del lado norte está floja. Necesito ayuda con el alambre. Lo dejó en forma de propuesta, no de orden. Liana lo miró, comprendiendo el sentido oculto. No era una prueba de fuerza, era una oportunidad para integrarse, para demostrar que pertenecía. Apartó la olla, ajustó el vendaje de sus costillas y asintió una sola vez. «Muéstrame». Los dos salieron al patio. Las tablas se inclinaban donde el ganado había empujado la temporada pasada. El viento había socavado la tierra. Mateo cargaba una pala y un rollo de alambre. Ella llevaba un martillo. Él cavaba mientras ella sostenía el poste firme. Su rostro se tensaba con el esfuerzo, pero no cedía. Cuando el alambre se resbalaba, ella lo ajustaba sin esperar correcciones. Mateo la observaba de reojo, valorando su empeño. Sus manos eran ágiles y firmes. Había trabajado antes, quizá no en un corral, pero lo suficiente para conocer el ritmo de una faena. Para el mediodía ya habían recolocado 2 postes y reforzado la esquina. El sudor les pegaba la ropa, el polvo se alzaba del suelo reseco, pero apenas hablaron más de lo necesario. Sujétalo firme, clava el clavo, aprieta más. Ese silencio no era vacío. Era el que forja confianza y esfuerzo compartido. Cuando hicieron una pausa, Mateo preguntó qué la había mantenido con vida esas semanas. Era una duda que le rondaba desde la noche en que llegó. Liana respondió sin rodeos con voz serena. Tunas, agua de arroyo, raíces cuando las encontraba. Me mantuve baja, evité senderos. Si los soldados me veían, no estaría aquí. No adornó nada ni suavizó la verdad. Mateo asintió, un peso en el pecho al imaginarla sola, curando heridas sin ayuda. Comprendió entonces que su llegada no era simple desesperación, sino memoria. Ella había recordado al muchacho que compartía pan y confió en que él no la rechazaría como otros. Esa tarde, Liana insistió en cocinar. Tomó lo poco que tenían, harina de maíz, frijoles, un trozo de tocino salado, y lo convirtió en una comida digna. Añadió hierbas de su bolsa, moviendo la cuchara lentamente mientras el vapor llenaba la casa. Mateo se sentó a la mesa observándola. Pensó en cuánto tiempo hacía que nadie recorría ese espacio. Desde que oyera por última vez el sonido de otras manos junto a su fogón, él había construido ese lugar para aislarse, y ahora ya no se sentía vacío. Cuando la comida estuvo lista, Liana colocó su plato delante de él primero, un gesto pequeño que no pasó inadvertido. Respeto, gratitud. Mateo asintió no por cortesía, sino por reconocimiento. Comieron sin prisa, y por primera vez desde su llegada, el silencio entre ellos pesó menos. Luego, cuando Mateo se preparaba para ir al pueblo por provisiones, Liana preguntó en voz baja, ¿quieres que me quede adentro? La pregunta delataba su temor de que verla aumentara los chismes. Mateo lo pensó bien. Ocultarla no frenaría la desconfianza. Contestó con calma, quédate en el patio, trabaja si puedes. La gente nota el trabajo más que las sombras. Ella esbozó una leve sonrisa, casi el eco de la niña que él recordaba. Entonces trabajaré en la leña. Mateo compró harina, sal y un rollo de algodón basto. El tendero frunció el ceño, pero Mateo sostuvo su mirada sin ceder. Necesitará la tela, dijo Mateo pagando en efectivo. Era la primera vez que hablaba de ella como si ya formara parte de su vida. Al volver, Liana había barrido el porche, recogido leña y lavado los platos. Lo esperaba con las manos enrojecidas por el frote, pero la barbilla en alto. Mateo le entregó la tela sin decir nada, y ella la recibió con una dignidad silenciosa. Esa noche, junto al fogón, él habló de la tierra. La parte trasera tiene buena tierra si se trabaja bien. Necesita un cortaviento fuerte. Podríamos sembrar maíz la próxima primavera. No supo por qué lo dijo. Quizá para probar cómo sonaba un futuro en voz alta. Liana lo escuchó con la mirada fija y luego respondió. El cortaviento necesita ramas bajas. Puedo mostrarte. Lo hacíamos al sur del río. El momento quedó suspendido. No era una promesa, pero sí algo más que sobrevivir. Por primera vez, la idea de construir juntos asomaba en sus pensamientos. Ninguno lo expresó en palabras. Cuando apagaron las lámparas, Mateo tomó la silla otra vez y le dejó la cama. Ella permaneció despierta un rato, escuchando su respiración constante, con las costillas menos doloridas. Por primera vez en semanas, sintió que podía cerrar los ojos sin miedo a lo que vendría al amanecer. Y Mateo, mirando en la oscuridad, entendió que su casa, antes refugio de soledad, ya no se sentía hecha para un solo habitante. A la mañana siguiente, el aire traía una quietud extraña. El cielo estaba pálido y una delgada bruma marrón flotaba sobre las llanuras, presagio de problemas. Mateo lo había visto antes.
viento acumulándose en campo abierto, listo para llevar polvo a cada rendija de madera y a la boca del ganado. Apretó la mandíbula y empezó a revisar el molino, ajustando pernos y reforzando las aspas para que no se soltaran. Liana lo miraba desde el escalón, la trenza bien sujeta y el vendaje oculto bajo el algodón áspero que él le había traído del pueblo. Reconocía en sus movimientos la seriedad de la preparación. Cuando Mateo volvió al patio, ella preguntó sin rodeos: ¿qué viene? Él la estudió un instante y respondió sin suavizar: tormenta de polvo, bastante fuerte para ahogar al ganado y cegar a cualquiera afuera. Necesitamos agua lista y cada cierre bien ajustado. Hizo una pausa antes de añadir: ¿segura de poder trabajar? La expresión de Liana no titubeó. Si no puedo trabajar en una tormenta, no debería estar aquí. La firmeza tranquila de su voz no dejó espacio a la duda. Se movieron con rapidez. Mateo cargó cubos pesados hasta los bebederos mientras Liana amarraba telas en las bocas para que el polvo no ensuciara el agua. Cojeaba un poco al agacharse, pero se obligó a continuar. Cuando el molino crujió con la primera ráfaga, Mateo levantó la vista al cielo y luego a ella. Pronto adentro, pero primero las tablas del lado poniente. Ayúdame a sostenerlas. Clavaron 2 tablones sueltos para tapar las rendijas por donde el polvo podía colarse. Cada golpe de martillo sacudía las costillas de Liana, pero ella se mantuvo firme. El sudor le corría por la frente, y Mateo lo notó, dispuesto a relevarla, pero ella negó con un gesto. Entonces comprendió que ya no intentaba demostrarle nada a él, sino a sí misma, que todavía podía resistir. Al mediodía, el viento arreció, áspero y cargado de arenilla. El aire se volvió marrón, tragándose la vista más allá del patio. El polvo se metía bajo el marco de la puerta y por cada grieta de la pared dentro. Mateo apretaba trapos en las hendiduras mientras Liana humedecía paños y los colocaba en el alféizar. Su mundo se redujo a una sola habitación, el aullido del viento más fuerte que cualquier voz. Trabajaron codo a codo hasta que no quedó nada más por hacer que esperar. Sentados a la mesa, comieron lo que quedaba de la olla preparada en la mañana. Cada bocado llevaba arena a pesar de sus cuidados y el aire raspaba las gargantas. Liana tosió una vez, apretó el paño contra la boca y lo miró. ¿Cuánto durará?, preguntó. Podrían ser horas, quizá días, respondió Mateo. Su voz se mantenía serena, pero los ojos se movían a la puerta cada vez que crujía. Liana lo observó, la postura firme y la calma con que soportaba la presión de la tormenta. Pensó en el muchacho del arroyo, risueño e inquieto, y notó cuánto había cambiado aquel hombre, más curtido, más lento al hablar. Pero en su silencio había una fuerza que no esperaba. Mateo, a su vez, se sorprendía mirándola más de lo que admitía. Estaba delgada, agotada y herida, sin embargo, permanecía erguida, negándose a mostrar miedo. Él pensó en el riesgo que ella asumió al llegar, en cómo se había cosido la piel sin una queja, en la entereza con la que ahora guardaba la tormenta, como si siempre hubiese pertenecido a esa casa. Algo se movió dentro de él, un respeto que podía transformarse en confianza. Cuando llegó la noche, el viento no tuvo compasión. El polvo se filtró en las mantas, cubrió el suelo y se enredó en su cabello. Mateo se levantó varias veces para revisar la estufa y la puerta, mientras Liana humedecía trapos y los apretaba contra las grietas. Apenas hablaron, pero cuando sus miradas se encontraron bajo la luz de la lámpara, ambos entendieron lo que el otro callaba. Miedo sí, pero también la decisión de resistir juntos. Al amanecer la tormenta cedió. El viento se apagó, dejando la tierra muda y descolorida bajo un sol pálido. El patio parecía medio enterrado, los postes de la cerca inclinados bajo montículos de polvo. Mateo abrió la puerta parpadeando ante el resplandor y salió. Liana lo siguió, ajustándose el rebozo, y juntos evaluaron los daños. Eran graves, pero no irreparables. El ganado seguía en pie, los bebederos llenos y el molino de viento giraba. Liana soltó un suspiro, el primero en horas, sin el sabor áspero de la tierra. Miró a Mateo y dijo: «Pudo habernos llevado». No lo hizo. Mateo le devolvió la mirada, y por primera vez desde que ella llegó, un atisbo de alivio le suavizó el rostro. No, no lo hizo. Pasaron el día desenterrando la cerca, limpiando el patio y arreglando lo necesario. La tormenta los había puesto a prueba y ninguno cedió. Cuando cayó el sol, el paisaje seguía áspero, pero el lazo entre ellos era más claro. Habían soportado el temporal hombro con hombro, y en el oeste eso significaba mucho. La tormenta dejó un silencio más pesado que el propio viento. Durante 2 días, Mateo y Liana trabajaron retirando los montones de polvo que se habían apilado contra las cercas y bajo la puerta. Las manos en carne viva, la ropa endurecida por la arena, pero el trabajo marcaba el ritmo de las horas. Al tercer amanecer, la tierra volvió a verse firme, herida, pero habitable.
Mateo pensó que lo peor ya había pasado. Se equivocaba. A media mañana 2 jinetes bajaron por el camino del norte. Sus caballos avanzaban lentos pero seguros. Monturas curtidas por largas jornadas. Ambos hombres llevaban chamarras gastadas por demasiado viaje. Los sombreros caídos, la mirada aguda, no parecían vagabundos ni vecinos. Tenían el aire de quienes siguen rastros y cobran por atrapar gente. Mateo conocía bien ese tipo. Dejó la pala y se recargó en la cerca, el rifle al alcance aunque sin empuñarlo. Los jinetes se detuvieron en el portón. El más alto habló primero, su voz atravesando el patio. Buscamos a una mujer apache. Pasó por estos rumbos después de un enfrentamiento cerca del cañón. Oímos que pudo llegar hasta aquí. Mateo mantuvo el rostro impasible. Por aquí pasa mucha gente. No llevo la cuenta. La mirada del segundo jinete se deslizó hacia la casa. Liana estaba en la puerta. El rebozo bien cerrado, el rostro sereno pero pálido. No retrocedió ni se ocultó, pero la tensión en su mandíbula dejaba claro que sabía exactamente quiénes eran. El más alto señaló con el mentón. Tiene una herida. Antes de que Mateo pudiera responder, otra voz rompió la tensión. El sheriff Cobb apareció lentamente desde la loma a su caballo, resoplando polvo por las narices. Había visto a los jinetes mucho antes de que llegaran al portón. Detuvo su montura a un lado, una mano tranquila en las riendas. «Buenos días, caballeros. ¿Vienen por asunto del condado?» El más alto se movió incómodo en la silla, molesto por la interrupción. «Asunto privado. Hay avisos de recompensa en Prescott. Una muchacha apache coincide con la descripción. La llevaremos y nos iremos». Cobb mantuvo el tono sereno pero firme. «No sin papeles firmados. En este condado no he visto ninguna orden ni reclamo legal. Si tienen algo oficial, vayamos a mi oficina y revisamos los registros». El segundo jinete frunció el ceño. ¿Desde cuándo un sheriff protege salvajes? Los ojos de Cobb se entornaron, aunque su voz no subió. Desde que mi trabajo es hacer cumplir la law, no permitir que se lleven a nadie de un portal basándose en rumores. Tienen un nombre. Entonces habló Liana. La voz firme, aunque sus manos se apretaban a los costados. Liana, hija de Taza. Mi grupo fue dispersado hace semanas. No he roto ninguna ley aquí. No lo dijo como súplica, sino como un hecho. El jinete más alto escupió en el polvo. Tal vez sin ley, pero sobran los motivos. Miró a Mateo evaluándolo. La escondes, ranchero. Es cosa tuya. Mateo sintió el peso del momento sobre los hombros. Podía apartarse, decir que no era su problema, y ellos se la llevarían. Con eso terminarían los riesgos, las miradas y los chismes del pueblo. Su vida volvería a la calma, pero recordó cómo ella se cosió la herida a la luz de la lámpara, cómo enfrentó la tormenta sin una queja. Cómo lo miró aquella primera noche, preguntando si la reconocía. Supo su respuesta antes de hablar. «Está bajo mi techo», dijo Mateo con voz tan firme como el hierro. «Eso la hace mi responsabilidad». Los jinetes se movieron en las sillas, las manos rozando los cinturones. El sheriff adelantó su caballo un paso. Su revólver descansaba a un lado, aunque sin apuntar. «¿Han oído al hombre? Sin papeles, sin orden, quieren probar. Me prueban a mí primero». Durante un largo instante, el único sonido fue el crujido del molino detrás de la casa. Luego el más alto maldijo entre dientes, tiró de las riendas y giró su caballo. El otro lo siguió, sus siluetas perdiéndose en el horizonte. Cobb esperó hasta que desaparecieron y luego volvió la vista hacia Mateo. «Ahora ya eres parte de esto, Carver. ¿Volverán o vendrán otros?» «¿Sigues seguro?» Mateo sostuvo su mirada sin pestañear. «Seguro». El sheriff asintió breve. Acomodó el sombrero y cabalgó de regreso al pueblo. Cuando el polvo volvió a asentarse, Mateo vio a Liana aún en el umbral. El rostro sereno, pero en los ojos una mezcla de temor y gratitud imposible de decir en palabras. Por primera vez ella dio un paso completo fuera del escalón, acortando la distancia entre los dos. «No tenías por qué hacerlo», murmuró. «Sí», respondió Mateo. «Tenía que hacerlo». En ese sencillo intercambio la línea quedó trazada. Desde ese día su presencia en la casa dejó de ser temporal. Ella pertenecía, y él había dejado claro que enfrentaría a cualquiera que dijera lo contrario. Durante algunos días después de que los jinetes se marcharon, el poblado permaneció en calma. Mateo y Liana siguieron con sus tareas, atentos pero firmes, reparando lo que la tormenta dañó, acarreando agua y preparando el pequeño terreno donde Mateo esperaba sembrar en primavera. El sheriff no regresó, ni tampoco los cazadores de recompensas. Sin embargo, ambos sabían que aquel silencio no significaba confianza, era una espera. La gente observaba, calculando cuánto tiempo él mantendría a la mujer bajo su techo. En la cuarta mañana un grito rompió la quietud del pueblo. Se oyó por toda la plaza, agudo y desesperado, el sonido del miedo de una madre.
Mateo estaba ajustando una bisagra del portón cuando lo escuchó. Soltó el martillo y alzó la vista. Liana, que estaba cerca con un balde de agua, ya se había tensado. Reconocía demasiado bien ese clamor. Sin esperar, dejó el balde y echó a andar con paso rápido hacia el camino que llevaba al centro. Mateo maldijo por lo bajo y la siguió. Para cuando llegaron al pozo detrás de la iglesia, una multitud se había reunido. El polvo se levantaba bajo las botas inquietas mientras las voces se cruzaban. Un niño de unos 6 o 7 años había caído por la tapa podrida hasta el fondo del pozo. Su madre, de rodillas, arañaba las piedras, los sollozos quebrando el aire. El pastor gritaba por tablones, pero no llegaban. La cuerda enrollada a un lado era demasiado corta para alcanzar el fondo. Liana no dudó. Se abrió paso entre la gente sin mirar las miradas y se tiró boca abajo al borde del brocal. Su voz cortó el bullicio. «¿Traigan soga?» «Una soga resistente». Los hombres más cercanos vacilaron, mirándose entre sí, incómodos ante la visión de ella tomando el mando. Mateo llegó empujando, el rostro duro como piedra. «Hagan lo que ella dice», ordenó con un tono que no admitía réplica. Un tramo de soga fue arrastrado hasta el brocal. Mateo la ató alrededor de la cintura de Liana, ajustando el nudo con manos ásperas pero firmes. «¿Segura?», preguntó en voz baja, solo para que ella lo oyera. Liana le sostuvo la mirada. «He sacado agua de pozos más profundos que este. Puedo hacerlo». Sin esperar aprobación, se deslizó hacia la oscuridad. La cuerda chirrió contra las piedras. Mientras Mateo se afirmaba en la boca del pozo, las botas bien plantadas, los músculos tensos, el aire abajo era húmedo y estrecho. Las paredes le raspaban los hombros mientras descendía. Alcanzó al niño, que se aferraba a una saliente, los brazos temblando, el rostro pálido de miedo pero con vida. «Abrázame», le susurró Liana, acomodando sus brazos alrededor de su cuello. «No me sueltes». Arriba Mateo gritó: «¡Tiren!». La multitud se lanzó a ayudar, tirando de la soga con él. La presión le quemaba las manos, pero no soltó. Poco a poco, palmo a palmo, Liana y el niño ascendieron hacia la luz. Sus costillas dolían como fuego, pero no aflojó hasta que la cabeza del pequeño asomó entre las piedras. El pastor lo tomó y lo puso a salvo. La madre lo envolvió entre sollozos de alivio. El grupo quedó en silencio un largo instante. Todos miraban cómo Mateo terminaba de sacar a Liana. Ella se arrastró hasta el borde, tosiendo por el aire húmedo, las manos en carne viva de tanto sostener la cuerda. Se sentó en el suelo, el pecho agitado, los ojos cerrados. El silencio se rompió no con murmullos de recelo, sino con un murmullo distinto, tal vez respeto. La esposa del tendero se adelantó, apoyó una mano en el hombro de Liana y dijo suavemente: «Lo salvaste». Otros se movieron inquietos, sus juicios endurecidos resquebrajados por lo que acababan de ver. El sheriff Cobb llegó poco después, su caballo cubierto de espuma. Captó la escena de un vistazo. El niño vivo en brazos de su madre. La mujer apache sentada, pálida y exhausta. Mateo de pie protegiéndola. Se quitó el sombrero, cruzó la mirada con Mateo y por primera vez no hubo advertencia en sus ojos, solo reconocimiento. Esa tarde, de regreso en la casa, Liana se sentó en el escalón. Las costillas vendadas de nuevo, el cuerpo dolorido pero el ánimo firme. Mateo le dio una taza de agua y se acomodó a su lado. Por un rato no dijeron nada. Escuchaban el murmullo del molino y el lejano rumor del pueblo. Al fin Liana habló: «Donde quiera que voy me vigilan. Hoy me miraron de otra manera». Mateo asintió, la vista en el horizonte. «Les mostraste quién eres. Eso les costará olvidarlo en sus chismes». Ella lo miró entonces, los ojos cansados pero seguros. «Tú también me sacaste. Sin ti, seguiría en la oscuridad». Mateo negó levemente. «Sin ti, ese niño seguiría ahí». El silencio que siguió no pesaba. Era el silencio que queda cuando algo se ha demostrado. Por primera vez desde que llegó, Liana sintió que la tierra bajo sus pies le pertenecía tanto como a él. Al día siguiente del rescate, el aire en el poblado se percibía distinto. No era cálido ni acogedor todavía, pero el filo de la desconfianza se había suavizado. En la tienda, cuando fue por harina y clavos, la esposa del tendero colocó discretamente un pequeño saco de café en el mostrador y dijo que era en agradecimiento. El tendero no discutió, solo carraspeó y apuntó la compra sin comentario. Mateo notó un cambio sutil pero real. La gente empezaba a ver a Liana no solo como un recuerdo de viejas heridas, sino como quien salvó a un niño cuando nadie más pudo. Liana lo percibió también cuando entró en el pueblo con Mateo días después para cargar provisiones. Nadie escupió a su paso ni le dio la espalda. Había miradas, sí, pero algunas eran de curiosidad más que de odio. Una mujer en el pozo incluso le inclinó la cabeza a modo de saludo. Para Liana no era aceptación plena, pero sí una forma de hacer más llevadera la vida.
Sabía que un solo rumor podía cambiarlo todo, pero por ahora tomaba ese cambio como algo ganado. De regreso en la finca, Mateo comenzó a hablar más del porvenir de la tierra. Siempre la había pensado como un refugio, no como un sitio para crecer. Pero con Liana, la quietud se sentía menos como vacío y más como espacio para construir. Señaló la parte trasera, donde la tierra era más oscura junto a la loma. Si levantamos un cortaviento aquí, retendrá la humedad suficiente para una hilera de maíz. Quizá frijol también. Liana examinó el terreno y asintió. Las ramas deben apilarse bajas para que la arena no se cuele. Al sur del río mi gente lo hacía con mezquite y yuca. Se agachó y trazó una línea en la tierra con el dedo mostrando por dónde podrían ir las hileras. Mateo se arrodilló a su lado, escuchando con más atención de la que había prestado a nadie en años. Esa noche el sheriff Cobb llegó hasta la casa. Llevaba un paquete de documentos doblados y sellados desde la cabecera del condado. Montado a caballo junto a la cerca, se los entregó a Mateo. Reclamo de Homestead. El terreno del fondo sigue libre. Si registran los dos nombres, le dará a ella reconocimiento legal. Así, ningún vagabundo ni cazarecompensas podrá decir que no tiene derecho si tú faltas. Mateo leyó el papel a la luz del quinqué mientras Liana permanecía en silencio a su lado. El sheriff observó sin añadir nada, luego inclinó el sombrero y volvió al pueblo. Mateo guardó los papeles con cuidado sobre la mesa. Miró a Liana. El sábado iremos al pueblo. Lo registraremos juntos. Ella lo escrutó, como buscando confirmar que hablaba en serio. Darías mi nombre al condado, en tu tierra. Es nuestra tierra si tú la aceptas, respondió Mateo sin rodeos. No había adornos ni palabras dulces, solo una verdad simple y firme. Los días previos al sábado se llenaron de un trabajo distinto, menos de remendar y más de construir. Repararon los postes del corral que la tormenta había dejado más flojos. Liana recogió hierbas del borde de las llanuras y enseñó a Mateo a secarlas para medicina. También remendó la camisa de Mateo con el rollo de algodón basto que él le había comprado, puntadas firmes y parejas. Al ponérsela, él sintió el peso de su cuidado en cada hilo. Mateo empezó a dejar el rifle colgado junto a la puerta en vez de llevarlo siempre al patio. Se dio cuenta de que confiaba de nuevo en su espacio, de que con Liana allí, la casa ya no necesitaba defensa del mismo modo. Ella, por su parte, comenzó a recorrer sola el límite de la cerca, probando sus costillas y su fuerza, adueñándose de la tierra paso a paso. Una tarde se sentaron junto al corral, mirando el ganado acomodarse en el aire fresco. Mateo rompió el silencio. Cuando éramos niños, me diste un trozo de carne ahumada de tu campamento. Lo recuerdo porque fue la primera vez que probé algo con ese humo. A mi padre no le gustó, pero no me importó. Liana esbozó una sonrisa tenue, la primera auténtica desde que llegó. Yo recuerdo que me cambiaste tu pan. Era suave. Nunca había comido pan así. Se quedaron un rato evocando sin hablar más. El lazo entre ellos ya no era solo sobrevivir, sino la forma sutil de algo más profundo. Recuerdos compartidos, unidos al trabajo presente. El sábado cabalgaron juntos hasta la sede del condado. Mateo manejó los papeles con cuidado, firmando con una mano apenas temblorosa. Liana escribió su nombre junto al de él, las letras medidas, como si cada trazo guardara un peso que jamás antes le habían permitido tener. El empleado estampó el sello y devolvió los documentos. El sheriff firmó como testigo. Quedó hecho. De regreso, Liana llevaba el título doblado en su bolsa. Lo tocó más de una vez, no para asegurarse de que seguía allí, sino para convencerse de que era real. Por primera vez desde la noche en que huyó del cañón, sintió que la tierra bajo sus pies podía sostenerla. Aquella noche, mientras comían pan de maíz y frijoles a la luz de la lámpara, el aire entre ambos tenía una firmeza nueva. Mateo no habló de promesas y Liana no las pidió. Los dos comprendían que esos papeles significaban más que cualquier palabra. Ella ya no era una invitada. Pertenecía al lugar. El título descansaba en la bolsa de Liana, sus bordes suavizados de tanto revisarlo. Y aunque ninguno lo dijera, ambos sabían que ese papel lo cambiaba todo. Pero un derecho sobre la tierra no borraba las miradas de quienes ya habían decidido qué pensar de ella. Al final de la semana, los problemas llegaron lentamente por el camino del norte. Casi al anochecer aparecieron 3 hombres en la línea de la cerca. No eran desconocidos para Mateo. Los había visto más de una vez recargados en la baranda, de la cantina, de esos que beben más de lo que trabajan y buscan pleito cuando pueden. Esa noche traían algo más que palabras. Uno traía una botella a medio vaciar, otro mantenía la mano demasiado cerca del revólver y el tercero escupía en la tierra a cada paso del caballo, como marcando su presencia. Liana estaba en el patio con una canasta de leña. En cuanto los vio, supo lo que buscaban. Hombres dispuestos a probarse a costa de otros. Dejó la canasta,
los hombros tensos, y caminó hacia el portal donde Mateo acababa de salir. Él no llevaba el rifle, solo su revólver gastado al costado, pero su porte bastaba. El líder, un hombre ancho con una cicatriz en la mejilla, habló primero. «Buenas tardes, Carver. Parece que te has hecho un nuevo arreglo por aquí». Su tono era burlón, lo bastante alto para que los otros oyeran. Con papeles o sin ellos, la gente no ve con buenos ojos a una mujer apache jugando a ser ranchera. Mateo se apoyó en el poste, los brazos sueltos a los lados. Su voz fue llana. «Ya dijiste lo tuyo. Ahora sigan su camino». El segundo soltó una risa seca, un sonido cortante que se esparció en el aire seco. «No vinimos a charlar, vinimos a recordarte que el pueblo no la quiere. La echas de tu casa y aquí termina todo. Si la retienes, eliges un bando que no podrás sostener», dijo el hombre de la cicatriz, rozando de nuevo la culata de su revólver, dejando que el gesto pesara en el aire. Liana se adelantó hacia el portal, la mano firme en el pestillo. Las costillas aún le dolían algunos días, pero no vaciló. Si intentaban entrar, sostendría la puerta hasta que Mateo disparara. Su mente corría, no por miedo a morir, sino por temor a ser arrancada de la vida estable que apenas comenzaba. Quizá la tensión hubiera terminado en sangre de no ser por la voz que llegó desde el olmo más allá de la cerca. Hasta ahí. El sheriff Cobb apareció a la vista, el revólver en la mano, bajo pero listo. Llevaba rato vigilando con la corazonada de que hombres así no dejarían que el silencio durara demasiado. El de la cicatriz giró medio su caballo con una mueca burlona. «Sheriff, este no es su pleito». La mandíbula de Cobb se endureció. «Es asunto del condado si apuntan armas en la cerca de un hombre. Quieren forzar las cosas. Yo enterraré al primero que lo intente». Su tono no dejaba duda. Los hombres vacilaron. El líder escupió otra vez, pero sin la misma seguridad. «Esto no termina aquí, Carver. Ojalá lo pienses mejor». Dicho esto, tiró de las riendas y los 3 caballos se alejaron por el camino, sus maldiciones perdiéndose en el anochecer. El patio quedó en silencio. Mateo bajó la mano del revólver, pero sus ojos siguieron el sendero mucho después de que desaparecieran. El sheriff guardó su arma y lo miró de frente. «Dejaste clara tu decisión. No esperes que la cosa se vuelva sencilla». Mateo asintió breve. «Nunca pedí que fuera sencilla». Cobb inclinó el sombrero hacia Liana. «Te mantuviste firme». Luego giró su caballo y se marchó, dejándolos solos en el aire fresco de la tarde. Dentro, con las lámparas encendidas, Mateo se sentó a la mesa silencioso mientras limpiaba el revólver. Liana puso su mano sobre la de él por primera vez desde que llegó. No era consuelo ni gratitud, sino una señal de que compartía la decisión que él acababa de confirmar ante todo el condado. Mateo miró su mano, callosa pero segura, luego su rostro. No hicieron falta palabras en ese silencio. Ambos lo entendieron. Ya no se trataba solo de sobrevivir juntos. Ahora estaban unidos en hombre, en tierra y en desafío a cualquiera que intentara separarlos. Aquella noche, Mateo dejó el rifle en los ganchos de la puerta. No por confiar ciegamente en la calma. Lo hizo porque sabía que si esos hombres regresaban, los enfrentarían juntos, y ya no sentía el peso de ser el único en resistir. La noche después del enfrentamiento, la casa permanecía en calma, pero ninguno de los dos durmió a fondo. Ambos escuchaban cascos, gritos, cualquier señal de que los agresores quisieran terminar lo que empezaron. Al amanecer nada sucedió. El patio seguía intacto, el corral en su sitio, la tierra abierta y quieta, salvo por el bajo mugido del ganado. La amenaza se había desvanecido por el momento, pero los dos sabían que la verdadera prueba sería si el pueblo seguía presionando o por fin los dejaba en paz. En los días siguientes algo cambió en la comunidad. Los jinetes que habían desafiado a Mateo no volvieron. Se corrió la voz de que el propio sheriff había estado en su portón, revólver en mano. Quienes gustaban de provocar midieron ese hecho, junto al rescate del pozo y al registro de la propiedad a nombre de ambos, y empezaron a perder ganas de hablar sin poder actuar. La sospecha seguía, pero el desafío abierto disminuyó. La gente volvió a conversar de clima, precios del ganado y carretas de provisiones. Mateo notó la diferencia cuando fue a la tienda. El tendero ya no lo miraba con desconfianza, solo pesaba la harina en silencio. Su esposa incluso preguntó si Liana quería más de la hierba que había traído la semana anterior. Mateo no lo confundió con una bienvenida, pero era suficiente. No hubo miradas más afiladas de lo normal, ni murmullos que callaran al verlo entrar. En la finca, la vida empezó a tomar un ritmo que ya no parecía tiempo prestado. Liana plantó a lo largo del cortaviento, acomodando las ramas bajas, como había explicado. Mateo trabajó la parte trasera con el arado, la tierra áspera, pero cediendo bajo sus manos.
Juntos acarrearon agua, reforzaron postes y compartieron comidas sencillas con lo poco que tenían. No era abundancia, pero sí era suyo. Un domingo por la tarde llegó el pastor Green con una Biblia bajo el abrigo y un pequeño papel doblado. Había hablado con el sheriff Cobb y el escribano, y formuló una pregunta simple. ¿Quieren registrar su unión como matrimonio, además del homestead? Mateo miró a Liana. Ella sostuvo su mirada sin miedo ni titubeos. Sí. El pastor los colocó en el patio, el molino crujiendo detrás y la cerca extendiéndose a lo lejos. El sheriff Cobb y la esposa del tendero sirvieron de testigos, sus rostros serios pero respetuosos. El pastor leyó los votos claros y breves. Mateo y Liana firmaron la hoja. No hubo anillos, ni música, ni largos discursos, solo un registro sellado y 2 firmas que confirmaban lo que ya era cierto. Después compartieron una comida sencilla, pan de maíz, frijoles y el café que la esposa del tendero les había enviado. Cuando los testigos emprendieron el regreso al pueblo, Mateo y Liana se sentaron en el escalón, mirando cómo la tarde se adueñaba de la tierra. Por primera vez, ninguno de los dos sentía la tensión de esperar un golpe en la puerta o una exigencia en la cerca. Con las semanas que siguieron y la llegada del verano, la tierra respondió a su trabajo. El maíz brotaba a lo largo de la loma, los frijoles trepaban por los palos que Liana había colocado y el cortaviento empezaba a mantener firme la tierra. El ganado engordaba, los bebederos se mantenían limpios y la casa mostraba ya el aspecto de un lugar habitado por 2 personas, no por una sola. Mateo notaba cómo el rebozo de ella colgaba ahora junto a su sombrero en el perchero. 2 pares de botas reposaban junto a la puerta. La soledad que antes definía la casa había desaparecido. Una tarde, mientras se detenían junto al corral, Mateo murmuró. Cuando llegaste aquel primer día, casi no abrí el portón. Liana lo miró, el rostro sereno, los ojos más suaves que cuando apareció, y sin embargo, lo abriste. Él asintió con un breve gesto. No lo cerraré nunca más. Ella puso su mano en la suya, no como agradecimiento ni como consuelo, sino como un simple acto de pertenencia. El silencio entre ellos no contenía miedo ni duda, solo el peso de una vida elegida y compartida. El pueblo nunca se volvió cálido, pero sí lo bastante justo. No llegaron más jinetes a buscar pleito, ni los murmullos llevaron amenaza de violencia. El pozo detrás de la iglesia tenía una tapa nueva, firme y con cadena. El sheriff mantenía su discreta vigilancia y la vida siguió su curso de trabajo constante. El vínculo de Mateo y Liana no dependía de promesas eternas ni de palabras adornadas. Se afirmaba en la manera en que permanecían cuando irse habría sido más fácil. En el agua lista en el portal, en la soga bien atada en el pozo, en el título firmado con ambos nombres. Lo que empezó como supervivencia se volvió permanencia, y la tierra, antes solo silencio y polvo, se convirtió en su hogar. Al final de aquel verano, con el maíz alto a lo largo del cortaviento y el mugido bajo del ganado al atardecer, su historia ya no tenía interrogantes. Habían enfrentado la tormenta, a los jinetes, al pueblo y el uno al otro. Habían decidido quedarse.